Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como todas las noches, vamos a leer nuestro libro de hoy, que es Walter Rizzo, Pensar bien, sentirse bien. Recuerden que no hay como una buena lectura antes de dormir, que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a expandir la mente. Ayer vimos lo que fue la inflexibilidad. Hoy vamos a ver lo que es la excepción a la regla. Está muy interesante. Vamos a ver qué nos dice Walter Rizzo. Dice, nunca enseñamos el valor completo, es decir, con sus limitaciones naturales. Da temor explicarle a un niño que a veces la mentira es necesaria o que en ocasiones la agresión es justificada. Además, ¿cómo hacerlo si se supone que la verdad, el pacifismo y la dulzura son virtudes socialmente aclamadas, que forman parte de la mayoría de los códigos éticos conocidos? Y aún así, la universalidad del valor no garantiza su verdad. Una cosa es el acuerdo mayoritario entre los seres humanos y otra muy distinta la verdad de la creencia como cierta e irrebatible. Supongamos que un sicario me pregunta por mi mejor amigo, porque quiere saldar una cuenta con él y yo sé dónde se esconde. ¿Debo decir la verdad? ¿Qué sería primero, mantenerme fiel al precepto no mentiras o salvar a la persona que aprecio? Nadie duda de que tratar de mostrar estos dilemas éticos a niños de corta edad que apenas están incorporando el esquema moral pueda resultar difícil de asimilar. Quizá esta sea la razón por la cual postergamos tanto la enseñanza de las excepciones a la norma en el proceso de aprendizaje. Nos aterroriza pensar que la excepción puede llegar a convertirse en regla. De todas maneras, no se puede ocultar la verdad. Veamos algunos ejemplos. Un segundo, por favor. Es que con el calor se me empañan los lentes. Un segundito. Y es que si pongo el ventilador hace mucho ruido. Ok. Aquí vamos con los ejemplos. Dice, la autonomía se fomenta en las escuelas como una de las virtudes principales para acceder a la libertad psicoafectiva. A los psicólogos nos encanta hablar de autonomía. Eso está bien, pero me pregunto, ¿no es saludable y adaptativo? ¿Depender a veces de alguien? ¿Enseñamos a discriminar cuándo sí y cuándo no depender? Y no me refiero al apego. El esquizoide es un dechado de autonomía. La perseverancia se considera una cualidad de los grandes triunfadores y la recomendamos a los cuatro vientos. Me pregunto, ¿y qué hay de la importancia de aprender a perder o de poner las armas a tiempo? ¿Dónde queda el atributo que define al buen perdedor? La humildad. Don de santos, místicos y seres bondadosos. Me pregunto, ¿no habrá también que alertar a los niños contra la falsa modestia y el culto a la sumisión y promover la asertividad? La confianza implica creer en los demás y entregarse sin miramientos. Sin embargo, ¿no será que cierta dosis de desconfianza es saludable y necesaria? ¿No será que por eludir la suspicacia proclamamos un culto irracional a la credulidad? Mejor una pizca de malicia, mejor un poco de recelo bien administrado. Se me dirá, tal como enunciaba Aristóteles, que el valor es un punto medio entre el exceso y el defecto. Y así es, pero el justo medio nunca es estático. No está predeterminado. Necesitamos la reflexión, lo condicional, la ética más que la moral. El camino del medio requiere también de los afectos, del caso único, las diferencias individuales. Lo que define la virtud no es la perfección del rasgo, sino el equilibrio dinámico y sutil entre los extremos del continuo. Por ejemplo, la actitud inteligente y virtuosa frente al peligro no es anular el miedo, sino saber cuándo se justifica escapar y cuándo no. Los valores sin sus respectivas excepciones terminan por convertirse en cargas morales insoportables, lugares oscuros donde la conciencia se esconde de sí misma. Una profesora de bachillerato me dijo en cierta ocasión, yo sé que si evito mencionar las excepciones a la regla y los dilemas morales en mis clases, estoy educando personas rígidas y extremistas, pero prefiero no correr el riesgo
de que los jóvenes vean en la excepción una justificación a sus conductas transgresoras. La pedagogía del pusilánime. Para que los jóvenes no piensen mal, mejor les quitamos toda posibilidad de pensar por ellos mismos. Mejor los encerramos en el pensamiento dicotónico. Pero hay otra opción. Siempre la hay. Afortunadamente, flexibilizar la norma a medida que el niño crece, contar las cosas poco a poco, a su debido tiempo, pero contarlas. Aumentar la complejidad de la información a medida que el cerebro va desarrollándose y no considerar a los jóvenes como psicópatas en potencia. En otras palabras, ir en busca de la cordura, lejos del dogma. No digas nunca jamás cuántas veces, pese a la testarudez, te has obligado a revisar tus premisas porque los hechos te echaron en cara una verdad distinta. Recuerdo el caso de una señora que participaba activamente en una organización religiosa contra el aborto. La consigna era tajante y categórica. La vida es sagrada, siempre y en cualquier circunstancia, sin excepciones. En una ocasión, tuve la oportunidad de escuchar una de sus conferencias sobre el tema y quedé realmente impresionado por toda la nitidez, por toda la solidez de sus convicciones, aunque no compartía sus ideas. Todo se trastocó cuando su hija menor, una niña de 15 años, fue violada por un hombre mayor que padecía problemas mentales y quedó embarazada. No hay que tener mucha imaginación para comprender el terrible conflicto al cual se vio enfrentada. La lucha interna fue horrible, pero finalmente, en contra de todas sus creencias, decidió apoyar el aborto de su hija. Repito lo que ya dije antes, no niego que existan principios vitales y que ciertos valores no admitan puntos medios, pero tampoco desconozco que podríamos sacrificarnos incondicionalmente o dar la vida por ellos. Pensemos en Nelson Mandela o Jesús, pero también es cierto que cuando los dilemas nos confrontan de verdad, los extremos se sueltan y los paradigmas comienzan a tambalear. Cuando tu manera de pensar se encuentra en un extremo irracional, afloja el cinturón. Busca cuidadosamente las excepciones, flexibiliza el concepto, vuélvelo relativo. Las palabras nada, todo, nunca, siempre, indudablemente, definitivamente, cuando se aplican de manera indiscriminada, alientan el pensamiento dicotómico. Si no ves los matices y niegas los puntos medios, sufrirás mucho. La vida no aceptará tu manera de procesar la información porque su esencia es pluralista. La sabiduría es expresión de esa cualidad diferenciadora que reconoce la singularidad por encima de cualquier dogma. Si tu yo es totalitario, tu pensamiento será dictatorial. ¿Qué les pareció? Muy interesante. ¿Se acuerdan que vimos ayer lo de la inflexibilidad? Hoy vemos que sí es necesaria las excepciones a la regla. Cada quien explica sus argumentos de por qué no aceptar las excepciones a la regla, porque tienen miedo que las excepciones se vuelvan regla también. Sin embargo, tenemos que enseñar, aquí dice, a veces es mejor no enseñar a los jóvenes a pensar, pero sí, hay que enseñar a los jóvenes a pensar y a llegar a un equilibrio. Esas palabras tan fuertes, tan duras como nunca, siempre, indudablemente, jamás, definitivamente, no las podemos usar así como así, porque nunca sabemos, fíjense, nunca sabemos qué nos depara la vida, qué nos va a deparar, y si tengamos que pues no comernos nuestras palabras, ¿verdad? Pero sí tener que cambiar de opinión, porque como dice, siempre hay una excepción a la regla. Fíjense qué interesante, aquí dice, ¿cómo enseñarles a los niños que a veces se tiene que mentir? ¿Cómo enseñarles cuando realmente la mentira es catastrófica, la mentira es negativa, la mentira es mala? Sin embargo, a veces es necesario, como en el caso del que quería matar a su amigo, ¿no? Él sabía dónde estaba, pero decía, ¿le digo porque no debo de mentir
o cubro a mi amigo y lo protejo. Entonces siempre hay excepciones a la regla. Solo hay que pensarlas, hay que madurarlas y saber que tenemos que ser flexibles. Flexibles y procurar no usar esas palabras. O procurar usarlas, pero con tiento. Porque si no, la vida nos prueba, La vida nos prueba y nos pone ante retos donde tenemos que echarnos para atrás. ¿Y saben qué? No pasa nada. No pasa nada cuando uno se echa para atrás porque es de sabios cambiar de opinión. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Que descansen. Buenas noches.